Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva edición de Ciencia y Conciencia, este espacio donde la razón y la fe se dan la mano para debatir acerca de diferentes temáticas. Esta con un tamiz metamorfosiano, puesto que vamos a estar hablando acerca de los milagros eucarísticos. Para ello invitamos una vez más a Cristian Espinosa, director de ONG Padre Nostrum. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Michel, nuevamente por acá en el programa, así que esperamos también poder compartir estos milagros con la gente. Se impone como primera pregunta qué son los milagros eucarísticos, puesto que existen muchas dudas con respecto al concepto. A ver, hay una cosa particular en torno a que el milagro eucarístico es que cuando se ven las especies de pan y vino en el altar, hay un cambio sustancial, explícito, de que ya no es pan, sino que ya es el cuerpo, y ya no es vino, sino que ya es la sangre. No es solamente un cambio, vamos a decir, metafórico o alegórico, o como quieran decirle, sino que es un cambio real. Es decir, que hay un cambio físico, sustancial, como digo. ¿Para qué? Para que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre. ¿Nos pudieras describir qué se ha apreciado específicamente en este tipo de milagros? A ver, vamos a hablar un poco sobre el milagro eucarístico del anciano. El anciano, en el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio, tuvo la duda de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué pasó? En medio de la misa, mientras él decía las palabras de la consagración, vio como el pan específicamente se transformó en carne humana y la sangre se coaguló y formó 5 coágulos. Esto obviamente se puede visitar, esta sangre milagrosa y este cuerpo milagroso, en la iglesia de San Francisco el Anciano en Italia, y este fue sometido a diferentes estudios científicos a través de ciertos doctores, por ejemplo el doctor Linoli, el Bertelli, que vieron explícitamente cambios sustanciales en lo que era explícitamente el pan y el vino, donde ya no era pan, no era vino, sino que era cuerpo y sangre. ¿Qué pasó cuando hicieron esto? Tuvieron algunos resultados. Y los resultados, con la fecha del 4 de marzo del año 71, fueron los siguientes. Fueron, primero, que la carne era carne verdadera, que la sangre era sangre verdadera, que la carne pertenece explícitamente al tejido muscular del corazón y que particularmente pertenece al miocardio, es decir, a la parte media del corazón, ¿ya? También hay una parte que salía del endocardio y también había una parte del nervio vago. Y aparte de eso, la carne y la sangre son el mismo tipo, en definitiva es tipo AB, y pertenece a la especie humana, y es el mismo tipo de sangre que se encontró en la sábana santa de Turín. Hechos extraordinarios para cualquier tipo de persona en particular. Pero ¿qué explicación se le da desde la ciencia a estos eventos? A ver, primero, desde la ciencia no hay una explicación. Y como no hay una explicación, necesariamente uno lo único que podría hacer sería tratar de explicar particularmente lo que está viendo. Pero como no puede explicar lo que está viendo, lo único que podemos hacer son datos objetivos. ¿Qué es lo que vieron, por ejemplo, los médicos en el anciano? Vieron también que la carne y la sangre era de una persona viva y que ni la sangre explícitamente se había podido tomar del ser vivo como en el mismo día, en el día. Y aparte de eso, fueron encontradas proteínas normales, por ejemplo, como los cloretos, fosfato, magnesio, sodio, que se encuentran normalmente en la sangre común. Y aparte, la conservación de la sangre y de la carne después de 12 siglos era explícitamente algo milagroso, porque había estado expuesto a agentes atmosféricos, biológicos, y estaba en un excelente estado de conservación. ¿Qué otros milagros se han comprobado como milagros eucarísticos? ¿Tienes otros ejemplos para compartir? Sí, hay otro ejemplo. Por ejemplo, está el Corporal de Bolsena, donde Jesús había pedido a la beata Julia Cornillón tener la fiesta de Corpus. Que lo que sucede en el calendario litúrgico, el sacerdote Pedro Praga celebró la misa en la cripta de Santa Cristina en Bolsena. Entonces ocurrió explícitamente el milagro. Que pasó, la hostia consagrada empezó a gotear, ¿cierto? Cayeron gotas de sangre sobre el corporal, y el Papa Urbano IV, que residía en Orvieto, ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto. Actualmente el corporal se mantiene en exhibición en la catedral de Orvieto.
Pero este tipo de eventos milagrosos ha llamado la atención de otros tipos de profesionales en particular o ha pasado desapercibido. A ver, la lógica que científicamente se ha analizado esto y muchas veces cuando se analiza, por no decir la totalidad de las veces, los científicos que hacen el estudio no saben primero que era una hostia, para que no haya un sesgo de por medio. ¿Qué pasaba? Normalmente se examina científicamente y cuando se ve particularmente la hostia, se la muestra específicamente, se ve que es un corazón humano que está vivo en definitiva y que fue sometido a un estrés severo, que fue traumatizado, golpeado y que era imposible científicamente que se mantuviera vivo las células. Y si ustedes analizan, y muchas de las células que se han analizado, se informó que el tejido parecía que estaba todavía con vida y las células se movían y latían como que fuera un corazón humano. Incluso también hay un cardiólogo forense que analizó, y varios cardiólogos forenses que han analizado estas muestras y viendo explícitamente la muestra dicen que es de la pared de un ventrículo, ya el corazón tiene aurículas y ventrículos, la pared de un ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que es el que de alguna u otra forma manda la sangre, vamos a decirlo fácilmente, a todo el cuerpo, ¿ya? Y este músculo corresponde a una parte fundamental del corazón, ¿ya? Y obviamente también tenemos claridad de que el ventrículo o este músculo particular tuvo una condición inflamatoria. En definitiva, contiene un gran número de células blancas de sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra, ¿ya? Y el argumento particular que hacen muchas veces, sobre todo el cardiólogo o los cardiólogos forenses que han visto esto, es que tiene gran cantidad de células blancas y cuando las células blancas salen al aire, normalmente mueren. En este escenario no estaban y se encontraban vivas, ¿ya? Y es importante también entender ya que la presencia de estas células blancas determina particularmente que hayan sido penetradas en el tejido porque había un proceso inflamatorio. Cuando hablamos de este tipo de milagro, el milagro de Casia es un hecho que se impone. ¿Puedes darnos más detalles al respecto? Bueno, ocurrió en un pueblo de Italia que se llama Casia en el 1330, un sacerdote que había perdido el respeto particularmente por la Eucaristía. Ejercía normalmente el ministerio sin gusto, por rutina en definitiva. Y le llamaron a que llevara la comunión a un enfermo y en esa época se hacía solemnemente. Es decir, se tocaba la campanilla mientras iba la comunión en el camino, el sacerdote necesariamente tenía que hacerlo de esa forma. Pero no lo hizo de esa forma y colocó la hostia rápidamente en un breviario, en uno de estos libros que son de oraciones. Y para transportarla sin respeto ni ninguna delicadeza para el enfermo. Cuando llegó a la casa del enfermo y abrió el breviario, se encontró que habían 2 manchas de sangre, cada una en cada página, entre las que había depositado la Sagrada Eucaristía. Una de las páginas se conserva todavía en Perugia y con un perfil del rostro de Cristo que se formó después de que se formara esta mancha. Y la otra hostia está adherida en el monasterio agustino de Casia, donde todavía se venera. Se dice que el Papa Francisco ha presenciado un milagro eucarístico precisamente en 1996. ¿Puedes comentarnos al respecto? Exactamente, cuando era arzobispo de Buenos Aires fue testigo directo de este milagro. Alguien abandonó una hostia consagrada y la dejó en un candelabro en la iglesia. El sacerdote, en lugar de consumirla, lo que decidió fue colocarla en un recipiente con agua en el sagrario y la dejó obviamente en la capilla del Santísimo Sacramento para que se disolviera. ¿Qué sucedió? Este milagro, después de que pasó una semana, lo que generó que se fue a ver nuevamente la hostia y la hostia se había convertido en una sustancia que era como de tipo sanguinolenta. Y después fue altamente estudiado por científicos en general del mundo y se notó que estas sustancias sanguinolentas se formaron ciertos coágulos en ellas. Y esto particularmente se determinó que era sangre humana
y que necesariamente correspondía al mismo tipo de sangre que se había encontrado en los otros milagros. Cristian, en ediciones anteriores de este programa hemos abordado temas como el tema de la sábana santa. ¿Existe algún milagro eucarístico que tenga algún tipo de vínculo con este otro particular? A ver, la gracia es que las conclusiones, por ejemplo, con el milagro de Buenos Aires, que le pasó al Papa Francisco, resultaban coincidentes explícitamente con la sábana santa de Turín, ya que también, por ejemplo, con el Santo Sudario de Oviedo, donde explícitamente la hostia que estaba sangrante tenía las mismas condiciones, o las muestras coincidían con que era la misma persona, tanto de la sábana santa como, por ejemplo, como el Santo Sudario. Entonces, en definitiva, coinciden particularmente la muestra que tiene en Buenos Aires con los otros lugares. Aparte de eso, se determinó que nació y vivió la persona en el Medio Oriente, o en el Oriente Medio, y aparte de eso, que la carne que se tiene explícitamente en esta hostia es una carne de tejido vivo que, a pesar de los años, se mantiene vivo, ¿ya? ¿Qué pudiéramos concluir de todo esto? A ver, podemos concluir de lo anterior, primero, que Dios permite a sus ministros que no tengan ninguna duda particular sobre el misterio central de nuestra fe, que es la Eucaristía. ¿Ya? Jesucristo en el altar se entrega en cada misa y es un sacrificio. Ese sacrificio se hace patente en la Santa Eucaristía. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Es que Dios también está presente en el Santísimo Sacramento, siempre, ¿ya? Y para ser adorado y obviamente para que nuestra vida se entregue por completo a Él. Por eso hay que tener tanta reverencia con Él. Hoy día pasa mucho, sobre todo que la gente consume al Señor Jesús y toma como que fuera un pedazo de pan cualquiera. No, es el cuerpo verdadero del Señor Jesús. Entonces debe consumirse de rodillas y en la boca. Esa es la norma y eso debería ser así. ¿Qué es lo que sucede? Se ha determinado que por estas cosas del COVID, ¿cierto? O por cualquier patología general, tengamos miedo más a la muerte física más que a la muerte espiritual. Y también es importante dejarle claro a la gente, ya que esto necesariamente es el Santísimo Sacramento y nosotros deberíamos conducirnos cotidianamente a ir a adorar al Señor. Claro. Cristian, para ojos de cualquier ateo esto puede ser un hecho extraordinario, sin embargo para la comunidad cristiano-católica tiene un significado completamente distinto. ¿Qué pudieras comentarnos al respecto? Bueno, a ver, primera situación, nosotros tenemos que tener claridad de que las personas que no creen, como dice San Agustín, para una persona que quiere creer tengo 1000 argumentos, pero para alguien que no quiere creer no tengo ningún argumento. Es lo mismo, es decir, en este escenario esto es un argumento científico el cual nos podría permitir creer explícitamente que en la Eucaristía está realmente Jesús. Y es algo físico, es decir, es algo objetivo. Podemos nosotros decir que objetivamente podemos ver este milagro. Y aparte, no existe un estudio, sino que existen cientos de estudios que tienen todavía una condición explícita para la comunidad científica de que se ha demostrado que realmente ese cuerpo y esa sangre corresponden a una persona humana. Y se ha demostrado también con los años que ha ido sucediendo. Hasta el día de hoy todavía siguen sucediendo milagros eucarísticos en general. Cristian, agradecerte una vez más tu presencia en nuestro espacio y con los argumentos desde la razón y la fe le ponemos punto final a la presente edición de Ciencia y Conciencia. No sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y esperen una próxima edición de Ciencia y Conciencia.